y agradece su presencia en la conferencia de cierre del 13º Seminario Internacional en Ciencias Básicas Biomédicas titulada Estudios en Enfermedades Mentales Severas en Poblaciones Especiales. Esta charla está a cargo de la profesora Ana María Díaz Zuluaga. La profesora es médica de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctora en Ciencias Básicas Biomédicas en énfasis en neurociencias de la Universidad de Antioquia. Actualmente es investigadora en el Centro de Genética Neuroconductual de la Universidad de California en Los Ángeles. La doctora también es investigadora asociada del Grupo de Investigación en Psiquiatría de la Universidad de Antioquia. Su trabajo de doctorado, el cual fue laureado con la distinción Magna Cum Laude, se centró principalmente en estudiar las bases genéticas, clínicas y neuroanatómicas del litio en el tratamiento de trastorno bipolar y el uso de modelos predictivos para la respuesta farmacológica. Actualmente, su trabajo se enfoca en el estudio de fenotipos transdiagnósticos en proyectos a larga escala de psiquiatría genética. Le damos la bienvenida a la doctora Ana María y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mil gracias, Nati, por la introducción. Mil gracias a la corporación por la invitación. Es un placer para mí estar acá con ustedes, ver a muchos de quienes fueron personas que participaron y tuvieron una influencia bastante grande en mi formación durante el doctorado. Entonces, es una alegría muy grande estar acá. Hoy les voy a contar sobre los estudios que hemos estado realizando en enfermedades mentales severas en poblaciones especiales. Quiero empezar dando una introducción de por qué es importante estudiar las enfermedades mentales severas. Con enfermedades mentales severas voy a enfocarme específicamente en trastorno bipolar, esquizofrenia y trastorno depresivo mayor, porque son las enfermedades mentales que más discapacidad y más compromiso funcional y cognitivo generan. Entonces, estudiar estas enfermedades es importante porque están dentro de las primeras causas de discapacidad a nivel mundial. Son enfermedades que son crónicas, recurrentes y son de las primeras causas asociadas a mortalidad por suicidio, y no solo tienen alta comorbilidad psiquiátrica, sino también comorbilidad médica, principalmente con enfermedades cardiovasculares, y esto las hace asociadas a alta mortalidad prematura. En el Global Burden of Disease, que lo publicaron el año pasado, en el que estudiaron diferentes parámetros y estadísticas de discapacidad, encontraron que desde el 1990 hasta el 2019, los trastornos mentales han permanecido dentro de las 10 causas de discapacidad y de carga a nivel mundial, y no ha disminuido esta reducción desde hace todos estos años. Si bien son bastantes frecuentes estas enfermedades, todavía no se tiene muy claro cuál es la patogenia. Sabemos que son enfermedades bastante complejas, son enfermedades complejas, en donde quiere decir que hay un componente genético, un componente ambiental. Ese componente genético no solo es por mutaciones genéticas, sino también hay un compromiso epigenético. Todo esto sumado a factores ambientales generan cambios neuronales, cambios en los circuitos y en la materia cerebral, y eso lleva a consecuencias comportamentales, a consecuencias a nivel sistémico y finalmente a un compromiso funcional a nivel cognitivo también y a nivel psicosocial. Sabemos que son enfermedades de herencia compleja, de herencia poligénica y de alta heredabilidad. Hasta ahora, los diagnósticos y las enfermedades mentales como tal han sido estudiadas como categorías diagnósticas, pero cada vez hay más evidencia mostrando que realmente hay rasgos psiquiátricos que están genéticamente correlacionados, bastante correlacionados, y no solo la parte genética, como vemos en esta pequeña figura acá, sino también como síntomas, con fenotipos que son transdiagnósticos. Es una constelación de síntomas que pueden estar presentes en diferentes diagnósticos, en donde antes se creían que inicialmente es un fenotipo, un síntoma pertenecía específicamente a un diagnóstico, y ahora ya sabemos que
un síntoma puede estar presente en múltiples diagnósticos. Entonces eso nos ha llevado como a un cambio en el enfoque del estudio de enfermedades mentales severas, desde categorías diagnósticas hasta dimensiones y ahora a fenotipos transdiagnósticos. Entonces, para uno de los proyectos en los que estamos tratando de estudiar y comprender las bases genéticas y fenotípicas de las enfermedades mentales severas, muchos de ustedes ya quizás han escuchado al profe Carlos López del Grupo de Investigación en Psiquiatría hablar del proyecto Paisa. Este es un proyecto bueno, quiero decir que ahora en adelante voy a hablar de proyectos que son en colaboración con la Universidad de California, Los Ángeles, en donde es mi afiliación primaria, y con la Universidad de Antioquia, con el profe Carlos López. Entonces, llevamos a cabo el proyecto Paisa, en donde queríamos estudiar la enfermedad mental severa en una cohorte de pacientes de 10.000 participantes de la población paisa, en donde queríamos estudiar 8.000 pacientes con enfermedades mentales severas y 2.000 controles. Estos sujetos tuvieron una evaluación clínica, o sea, una evaluación fenotípica extensiva. Aplicábamos baterías clínicas, entrevista estructurada, síntomas suplementarios, múltiples escalas autoaplicadas y también aplicadas por el clínico. Aplicamos también una batería cognitiva, que es la PEN-CMB, en donde evaluamos todos los procesos cognitivos, evaluamos también coeficiente intelectual premórbido, y finalmente también obtuvimos muestra de ADN para para realizar un GWAS, un estudio de asociación genética. Este proyecto lo terminamos el año pasado. Este fue el número total de pacientes que incluimos en nuestra muestra. Fueron un poco más de 9.000 pacientes. Nosotros evaluamos esos pacientes en diferentes ciudades, en Medellín, en el Hospital San Vicente, en Manizales y en la Clínica San Juan de Dios de Manizales y en el Hospital Mental de Bello. Esto es un paper que salió de este proyecto, publicado hace un par de años, en el que queríamos mirar cómo era el desempeño cognitivo o los perfiles cognitivos en enfermedades mentales severas en esta población, como basándonos en lo que les mencionaba anteriormente, que hay diferencias y características clínicas y también diferentes a lo largo de estos diagnósticos. Y aquí lo que encontramos es que había una bifurcación en los perfiles cognitivos, específicamente los pacientes, el grupo de pacientes con depresión mayor y con trastorno bipolar tipo 2 tenían un perfil cognitivo muy similar, comparado al perfil cognitivo de los pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar tipo 1, en donde tenían un compromiso cognitivo mucho mayor, o sea, mayor deterioro en múltiples procesos cognitivos. Entonces, esto lo que nos hace pensar es que está en relación con la hipótesis que tenemos, en donde sí hay como un overlap de esos fenotipos también cognitivos a lo largo de estos diagnósticos. Sin embargo, como estaba mencionando anteriormente, la manera en cómo se estudian los diagnósticos, estaban estudiando hasta ahora los trastornos psiquiátricos, eran a través de categorías diagnósticas. Y las entrevistas clínicas se hacían de una manera estructurada, es decir, que si teniendo como una lógica en donde si un paciente presentaba un síntoma, entonces basado en la presencia y ausencia de un síntoma, se le seguían preguntando otros síntomas adicionales, específicamente para depresión, para trastorno bipolar. Entonces, muchos síntomas que estaban presentes en todos los trastornos no se evaluaban, sino que se quedaban por fuera. Entonces, esto nos apoya esa hipótesis en donde vemos que hay fenotipos que están presentes, son transdiagnósticos, es decir, que están presentes a lo largo de en todos estos trastornos psiquiátricos. Y aquí quería mostrarles en esta gráfica, el punto general, el punto mayor en esta gráfica es mostrarles, nosotros evaluamos diferentes síntomas: anedonia, ánimo deprimido, fatiga, hipersomnia,
Por ejemplo, estos síntomas inicialmente se piensan como síntomas diagnósticos del trastorno depresivo mayor o de un trastorno, de un episodio depresivo mayor, ¿cierto? Pero acá tenemos nuestros grupos de pacientes diagnósticos: trastorno esquizofrenia, trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2 y trastorno depresivo mayor. Quiero hacer una aclaración general y muy corta de la diferencia entre trastorno bipolar tipo 1 y trastorno bipolar tipo 2. Es que el trastorno bipolar tipo 1 tiene presencia de manía. El trastorno bipolar tipo 2 es hipomanía, en donde la exaltación del ánimo no es tan severa como el trastorno bipolar 1, en donde normalmente tienen un compromiso funcional muy alto y requieren hospitalización o consulta psiquiátrica. Entonces, volviendo a la gráfica, como podemos ver, no solo estos síntomas de anedonia, ánimo deprimido, fatiga, hipersomnia están presentes en depresión, sino también en todos los otros diagnósticos. Y eso nos ha hecho hay mucha evidencia ya que estos fenotipos transdiagnósticos pueden ser considerados como unos rasgos para estudios de asociación genética. Ya en el caso específico de anedonia, que es la discapacidad de sentir placer por las actividades que uno normalmente disfrutaba, es un síntoma principal del trastorno depresivo mayor. Acá vemos que los pacientes con anedonia, acá tenemos los tres grupos: bipolar 1, depresión mayor y esquizofrenia, y vemos que los tres diagnósticos tienen alta proporción, alta prevalencia de este síntoma de anedonia. Similar también para ideación suicida y intento suicida. Pero acá me quiero enfocar en que ya hay mucha evidencia también diciendo que estos fenotipos transdiagnósticos tienen un componente genético. Sin embargo, hasta el momento, la mayoría de estudios han sido basados en entrevistas clínicas y son estudios cross-sectional. Eso quiere decir que son rasgos de evaluación en un solo punto del tiempo, y está influenciado por sesgos de recuerdo, y muchas veces eso limita la obtención de los datos clínicos. Ahí es en donde viene la importancia de tener estudios longitudinales que nos permitan evaluar trayectorias. Todos sabemos que tener estudios longitudinales es algo bastante difícil. La deserción de pacientes puede ser grande, y en esta población especial, que es de poblaciones psiquiátricas, es mucho más difícil. Entonces, las historias clínicas electrónicas es uno de los hot topics ya a nivel mundial para estudiar no solo trayectorias de enfermedades mentales severas, sino en general de todas las enfermedades, y se han vuelto son una fuente para estudiar trayectorias y síntomas a una escala y un detalle que no no ha tenido un precedente hasta ahora. Como les mencionaba, uno de los hospitales en donde evaluábamos pacientes era la Clínica San Juan de Dios en Manizales, en Caldas. Era hasta hace un par de años el único hospital psiquiátrico de la región, en donde tiene más de 17 años de historia clínica electrónica. Y acá es para mostrarles que tenemos pacientes con historia clínica desde el 2015 hasta la actualidad. Estos simplemente pacientes aleatorios en donde podemos ver un paciente cuántos diagnósticos ha tenido cada vez que consulta al hospital. Entonces, para nosotros poder decir que los fenotipos extraídos o derivados de historia clínica electrónica, en donde tenemos toda esta información, primero tenemos que decir que los diagnósticos sí son válidos. Entonces tenemos que hacer una validación de eso. Eso se hizo a través de una validación con psiquiatras. Entonces miramos los CAPAs. Los CAPAs para todos los diagnósticos fueron desde muy buenos hasta excelentes. CAPA es una métrica para decir el acuerdo que tiene entre el evaluador y otro instrumento. Entonces nos dimos cuenta que, listo, validamos los diagnósticos y el CAPA era muy bueno a excelente. Entonces ahora
podemos decir con alta confiabilidad que estos diagnósticos son altamente acertados comparados a la entrevista clínica y a la evaluación manual por los clínicos. Entonces, desde allí podemos empezar a evaluar trayectorias de la enfermedad usando la historia clínica y podemos ver cómo cambian los pacientes de diagnóstico en el tiempo. Y nos damos cuenta que ese cambio de diagnósticos es bastante común, pero que no, los pacientes no cambian en maneras aleatorias. Siguen algunos patrones y se pueden identificar cuáles son los cambios de diagnóstico más frecuentes. Uno de ellos es el cambio de trastorno depresivo a trastorno bipolar, y nos damos cuenta que al estudiar estos pacientes nos dimos cuenta que la demora en el diagnóstico lleva a un aumento de riesgo en desenlaces clínicos que no son favorables, por ejemplo, como conducta suicida. En este caso, podemos ver que aquellos pacientes que tuvieron primero un diagnóstico de depresión y luego tuvieron un cambio a trastorno bipolar, tuvieron mayor prevalencia de ideación suicida y de intento suicida comparado a ellos que tuvieron un trastorno un diagnóstico de trastorno bipolar o de depresión mayor y que no tuvieron el cambio en el tiempo. Entonces, la historia clínica, sabemos que tenemos los diagnósticos, podemos los validamos, funcionan y ahora podemos estudiar las trayectorias, pero también tenemos las notas de los médicos y de las enfermeras. Entonces tenemos que decir, podemos extraer esos síntomas o fenotipos de una manera confiable y acertada, y decir, este paciente realmente tiene este síntoma, alucinaciones, psicosis. Entonces, para eso, Juan de la Hoz específicamente, él es un estudiante de doctorado acá en UCLA, desarrolló un modelo de inteligencia artificial usando Natural Language Processing, en donde él lo que hizo fue extraer de ese texto, y es básicamente mineo de datos a través de Machine Learning, extrajo ese texto y esos fenotipos y los validamos con la presencia, pues los validamos con la historia, con la entrevista clínica. Y también nos dimos cuenta que el desempeño de ese algoritmo al nivel de cada frase tenía un desempeño excelente. Entonces, eso nos dio, nos abrió la puerta para decir, bueno, estudiemos ahora las bases de la enfermedad mental, las bases genéticas de la enfermedad mental severa a larga escala. Entonces aquí se propuso el proyecto Misión Origen, en donde básicamente queremos el estudio de psiquiatría genética más grande en el mundo, va a incluir 100,000 participantes, va a ser solo vinculado a historia clínica, y va a permitir avanzar en el objetivo de medicina de precisión y obviamente aumentar la equidad en salud. Esto es solo en pacientes, esto es un proyecto financiado. Todos estos proyectos que estoy hablando son financiados por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Y aquí lo que quiero mostrarles es, vemos todos los años una línea en el tiempo desde el 95 hasta el 2020 y el porcentaje de participantes no europeos en estudios de ancestría. Y vemos que la mayoría de estudios se han enfocado principalmente en población, han sido muy pequeños, y se han enfocado, los que han sido grandes han sido principalmente en China, y nos damos cuenta que Misión Origen va a estar acá con una proporción muy grande va a ser pues uno de los estudios más grandes de psiquiatría genética en población no europea. Entonces, este estudio lo empezamos en el 2021, hasta el momento llevamos, bueno, el reclutamiento lo hacemos, como les decía, en población paisa también. Es un estudio en el que queremos evaluar 100,000 sujetos, 50,000 controles y 50,000 pacientes. Los controles los estamos evaluando a través de una colaboración con Sura EPS, y tenemos varios sitios de Sura y varios hospitales
en donde evaluamos los pacientes. Hasta el momento tenemos evaluados, hasta ayer, antier, tenemos más de 26.000 pacientes, más de 26.000, más del 26% de la muestra, y con esto esperamos seguir aumentando el acceso y la participación de pacientes que no han sido representados en estudios de psiquiatría genética hasta el momento, porque todos sabemos, esta gráfica acá de la derecha, quiero mostrarles, esto es un summary de los GWAS que por ancestría que se habían hecho hasta el 2019, y aquí vemos que la mayoría, más del 52%, han sido en poblaciones europeas, y en poblaciones que han sido poblaciones hispánicas o latinoamericanas han sido poco representadas. Entonces, Misión Origen nos llevó también a pensar, y se unieron varios investigadores a nivel mundial de la Universidad de Antioquia y varias universidades de Estados Unidos y varias universidades de África, en donde queríamos incluir poblaciones que no han sido representadas en estudios de asociación, en estudios de psiquiatría genética. Entonces, con eso se creó el proyecto Pumas, en el que se quiere construir un proyecto en que va a incluir un número total de más de 180.000 sujetos de diferentes ancestrías. En este caso tenemos poblaciones africanas, poblaciones americanas, pero solo hispánicos, en Estados Unidos, de Brasil y de Colombia. Esto es simplemente una foto de cuál es el equipo líder de este proyecto. Tenemos, como les estaba diciendo, varios profesores a nivel mundial. Tenemos específicamente de Colombia, está Carlos, que es uno de los investigadores principales de ese proyecto, y está Nelson, Freimer y Luz, que son con quienes trabajo aquí en UCLA, que han sido los colaboradores de hace más de 20 años de Carlos. Entonces, con Pumas, el plan es un proyecto que ya está en desarrollo. Como les estaba mencionando, la idea es evaluar pacientes de diferentes ancestrías. Entonces, cada uno de estos punticos son los sitios en donde estamos reclutando, son diferentes sitios en África, diferentes ciudades en Brasil, en Colombia, en Cartagena, en Estados Unidos, en Los Ángeles, en California y en New York. Y todos en Estados Unidos son poblaciones hispánicas. En Sudamérica específicamente tenemos Colombia, en Cartagena, allí ya terminamos el reclutamiento, alrededor de 1.000 participantes, también con enfermedades mentales severas, y Cartagena porque la proporción de ancestría es igual, una distribución igual de ancestría americana, africana y europea. Y Brasil, tenemos cinco ciudades diferentes en Brasil, porque Brasil es uno de los países más heterogéneos genéticamente en el mundo. Esto para recordar que con estos estudios lo que se quiere generar es una mayor inclusión y representación de poblaciones latinoamericanas y de otras ancestrías que no han sido representadas en estudios genéticos, porque sabemos que todos los estudios genéticos que se han hecho, obviamente los recursos han sido para países en desarrollo, asiáticos en desarrollo, no, países ricos, y no han sido mucho para países en desarrollo, en donde la mayoría se han enfocado en estudios europeos y americanos y asiáticos, y sabemos que esos estudios genéticos no se pueden extrapolar los hallazgos a otras ancestrías. Entonces, por eso es importante, porque nos va a permitir entender las causas genéticas también incluyendo ancestrías que han sido realmente poco estudiadas. No quería terminar esta charla sin incluir muy brevemente y mencionar sobre el COVID, porque el COVID realmente pues todos hemos vivido a través de esta pandemia. Ha sido algo que no ha tenido un precedente anterior, pero
y infortunadamente ha tenido un impacto muy grande en la salud mental, no solo en pacientes que ya sufrían enfermedades mentales severas, sino también en la población general. Cada vez ya hay muchos estudios que están siendo publicados sobre en diferentes países, en diferentes tipos de muestras, de diferentes edades, y no solo en enfermedad mental severa, sino también en todos los otros trastornos mentales, en donde hay un compromiso, unas secuelas grandes a nivel de la salud mental y de la cognición en pacientes que tuvieron la infección por coronavirus. Específicamente en los pacientes con enfermedades mentales severas, sabemos que es uno de los grupos más vulnerables y que tienen un riesgo mucho mayor para no solo infección por COVID, sino para hospitalización y mortalidad. Entonces, cuando empezó la pandemia, nosotros paramos el reclutamiento por unos meses, pero luego retomamos el reclutamiento de pacientes e incluimos un cuestionario de COVID muy pequeño, en donde queríamos entender cuál era el impacto de la pandemia en estos pacientes. Entonces era un cuestionario bastante corto, en donde le preguntábamos sobre la infección y sobre algunos estresores, cómo había afectado el trabajo, cómo había afectado a la familia, el tipo de síntomas que había tenido. Entonces, con esto es solo un resumen muy grande. Estoy feliz de discutir, veo que se está acabando también el tiempo, pero feliz de discutir todo esto después con todos. Pero esto es solo un pequeño resumen de algo que encontramos que fue bastante interesante. Y es que miramos el nivel de estrés en pacientes en pacientes y controles. Entonces azul dividimos el estrés, lo clasificamos en estrés alto y estrés bajo, y miramos cómo había afectado tener o no una alteración o un detrimento en el trabajo en cada uno de los grupos de estudio, en los pacientes y en los controles. Nos encontramos que todos los pacientes que habían tenido alteración o detrimento laboral presentaban un estado de estrés mayor, pero en los pacientes con trastorno depresivo la proporción era bastante alta, era un poco más de la mitad. Entonces, y esto no solo fue para los trastornos depresivos, sino incluso para los controles, en donde una proporción del 25% tuvo esa experiencia de estrés. Entonces, esto nos muestra cómo el COVID realmente puede tener estas secuelas, no solo en el momento específico, sino al mediano y a largo plazo. Como nosotros tenemos datos prepandémicos y después de la pandemia, entonces, y datos pues clínicos y del estado de infección, miramos pacientes. Estos son pacientes que teníamos datos prepandémicos y después de la pandemia, después de que empezó la pandemia, y los clasificamos por quienes habían tenido COVID y quienes no. Si vemos antes de la pandemia, obviamente por tener enfermedad mental grave, tenían alta prevalencia de ideación suicida. Pero acá vemos que después, aquellos que tenían COVID, que tuvieron COVID, aumentó la proporción de pacientes con ideación suicida. Entonces, todo esto esperamos que podamos seguir estudiando el efecto del impacto del COVID en estas poblaciones. Hay evidencia también, esto no lo estoy mostrando acá, bueno, o creo que sí, déjame. También miramos, hay evidencia, queríamos ver cuál era el impacto de el COVID en el desempeño cognitivo de los pacientes y de los controles. Y efectivamente, después de controlar por muchas variables y también controlar por
el IQ premórbido, encontramos que aquellos con infección de que habían tenido COVID tenían un peor desempeño cognitivo. Entonces, con esto, hasta el momento, pues como les mencionaba, una de las limitaciones es que los estudios son cross-sectional y esperamos que con el estudio de historias clínicas electrónicas podamos tener un mayor entendimiento y podamos estudiar con mayor profundidad esto y que podamos estudiar esta misma cohorte de pacientes que tenemos. El objetivo es poder volverlos a llamar, a contactar e incluirlos en un seguimiento post-COVID. Entonces, con esto termino mi charla. Este es el grupo. Estos son los PIs de Colombia y Estados Unidos. Este es el grupo de evaluadores clínicos de los diferentes sitios, de los diferentes hospitales. Esta es una foto reciente que tuvimos de una reunión en Colombia de los del equipo de UCLA y de Colombia. Y bueno, muchas gracias. Si tengo un minutico más, quisiera mostrar un video. Claro que sí, profesora. Existen lugares donde los lunes duran 48 horas, en donde aunque hagan 30 grados centígrados, la sensación térmica puede llegar a los 0, y en donde en un solo día pueden vivirse 2 amaneceres. Para conocer esos lugares, no necesitaremos un tiquete de avión, ni una carretera destapada, y mucho menos equipaje. Para realizar este viaje, necesitaremos a 100.000 valientes como tú, que viajen a nuestro pasado genético para conocer el origen de los trastornos mentales que se transmiten de generación en generación. 100.000 humanos que sean parte de la misión que le dará a las nuevas generaciones mejores tratamientos. 100.000 mentes que ayuden a que en el futuro aprendamos a convivir y a prevenir los síntomas de estas enfermedades mentales. Bienvenido a Misión Origen, el viaje de 100.000 personas a nuestro pasado genético para mejorar la salud mental de todos. Esta misión es creada por la Universidad de Antioquia, la Universidad de California y el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, en la que contaremos con 100.000 valientes que, como tú, nacieron en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, noroccidente del Tolima y norte del Valle del Cauca. 100.000 valientes de una región que poco ha variado su información genética y por eso ayudarán a las generaciones del futuro a entender mejor los trastornos mentales. 50.000 tienen algún diagnóstico, 50.000 sin diagnóstico. Comparándolos, encontraremos un patrón para crear mejores tratamientos. ¿Cómo viajaremos a tu pasado genético? Primero, habrá una preparación, donde un profesional de la salud te hará una entrevista. Luego será un abordaje, en donde revisaremos tu historia clínica para que expertos en datos puedan compararla con los datos de otros pacientes, todo conservando tu privacidad. Por último, se hará el viaje. Tomaremos una pequeña muestra de sangre que nos permitirá viajar a tu pasado genético y guardarla incluso por 20 años para ayudar a las generaciones del futuro. Todo esto en pocos minutos. Así viajaremos a tu pasado genético. ¿Qué incluye tu viaje? La misión sucederá dentro de los hospitales locales. Cubriremos el costo de tu transporte y tu comida. Aunque no obtendrás un pago económico, serás una de las 100.000 personas que ayudarán a la ciencia a entender y mejorar la salud mental de las nuevas generaciones. Toda tu información es confidencial. Nadie tendrá acceso a ella, solo los investigadores. Las muestras serán enviadas a Estados Unidos, donde los especialistas las analizarán. Puedes preguntar lo que quieras, retirarte cuando quieras. No tienes que responder lo que no quieras. Escríbele al Dr. Carlos López si tienes alguna duda sobre Misión Origen. Misión Origen. El viaje de 100.000 personas a nuestro pasado genético para mejorar la salud mental de todos. Muchas gracias, profesora, por la presentación. Les comentamos a nuestra audiencia que debido a compromisos que tiene la profesora Ana María, no podrá responder preguntas, pero indica que las podemos dejar en el chat y ella se comunicará luego con las personas que las establezcan. Igual, desde la corporación estableceremos como un plan de algunas charlas
con la profesora Ana, ya que estos temas están muy interesantes y nos dejó con un abrebocas muy grande sobre todos los proyectos que está trabajando. Profesora, muchísimas gracias. Bueno, no, mil gracias a ustedes. Qué pena a todos que me tengo que volar. Por la diferencia de horario fue un poquito difícil cuadrar la reunión, pero feliz, ahí les dejo mi correo, feliz de que me contacten, de conversar. Y bueno, estoy pendiente de cualquier duda, cualquier comentario, sugerencias que tengan. Estos son mis correos, el de la universidad, el de la UDA y el de acá de UCLA. Y bueno, mil gracias a todos por escucharme y a la corporación por la invitación. Muchas gracias, profesora. De esta manera, entonces, finalizamos el 13º Seminario Internacional en Ciencias Básicas Biomédicas. Agradecemos a todos su activa participación y esperamos verlos pronto. Les recordamos entonces que todos los certificados de asistencia y participación en las ponencias les estarán llegando a partir de la próxima semana. Muchas gracias a todos y que tengan un resto de feliz día. Janir, las charlas no se grabaron, pues los seminarios de los estudiantes, a no ser que en el momento del inicio de ese seminario se hubiera hecho la